Hola, aquí estoy de nuevo con mucho gusto para tejer esta preciosa colchita. La puede tejer para niño o para niña según el color que guste. Aquí utilicé hilo matizado. Aparentemente parece que lo hice con dos colores por separado. Usted lo puede combinar en cualquier color. Puede tejer una vuelta de cada color, dos vueltas de cada color y estar cambiando la combinación que usted guste, la medida que usted necesite. Está todo paso a paso para que la teja. Este es algo muy sencillo, muy bonito, muy original. El punto que tiene. Lo que más me gusta es que es reversible. Cualquier lado que usted la use tiene el mismo punto. Está preciosa. Para hacer este tejido voy a usar esta clase de estambre. Aquí tiene la marca. Es color fresa. Es el número 2. Y lo voy a tejer con el gancho, la letra G, que son 4 milímetros. Para hacer esta colchita utilicé 3 madejas, que son 300 gramos. Cada madeja son 100 gramos. De 3 madejas me sobró esto poquito que tengo aquí. Le doy la medida. De ancho tenemos aquí 27 pulgadas y media, que son 70 centímetros de ancho. De largo en pulgadas 37 y media pulgadas, que son 95 centímetros. Tengo 144 cadenas para empezar el tejido. Esta cadena es múltiplo de 12. Tengo 12 motivos de 12 cadenas cada motivo. Y necesitamos 3 cadenas para la orilla. Ya tenemos las 3 de inicio en el primer motivo. Y estas 3 no las tenemos incluidas. Así es de que usted va a tener cada 12 en 12 cadenas, va a medir lo ancho de la cobija, más 3 cadenas, más una para levantar la vuelta. En total va a necesitar 4 cadenas más, aparte del múltiplo de 12. Empiezo la primera vuelta, paso la primera cadena, medio punto, una cadena y medio punto. Así vamos a tejer una cadena, paso un punto y medio punto, una cadena, paso un punto y medio punto. Así termino la primera vuelta. Ahí tengo la primera vuelta. Son 144 puntos en total con las cadenas y el medio punto. Empiezo la segunda vuelta con una cadena y medio punto en el primer medio punto, cadena donde tenemos cadena de la vuelta anterior, medio punto donde está el medio punto anterior. Así vamos a tejer la segunda vuelta, cadena y medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. Termino la segunda vuelta, tengo una cadena y en el último medio punto el medio punto. Y empezamos la vuelta 3 con una cadena, le doy vuelta al tejido y en cada vuelta vamos a empezar igual con una cadena, medio punto en el medio punto, una cadena y medio punto en el siguiente espacio de medio punto. Estos 3 espacios vamos a tejer en cada orilla, en cada lado, al empezar la vuelta y al terminar la vuelta, los 2 medios puntos y la cadena. 5 cadenas, y voy a pasar 4 puntos, voy a contarlos, las cadenas y los medios puntos, 1, 2, 3, 4, y en la primera vuelta tomo el espacio de cadena y deslizo simplemente 5 cadenas y de nuevo paso 4 puntos, 1, 2, 3,
y 4. En el siguiente punto voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto. Aquí pasé 4 y 4. De nuevo 5 cadenas y paso 1, 2, 3, 4. En la cadena de la primera vuelta deslizo y de nuevo 5 cadenas y paso de nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Este espacio lo vamos a repetir en la tercera vuelta. Desde este espacio de 5 cadenas hasta estos 2 puntos altos, hasta tener 12 motivos. Termino la tercera vuelta deslizando. En la primera vuelta, ahí tenemos el punto deslizado y paso 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y medio punto. Así como empezamos la vuelta, así vamos a terminar todas las vueltas. Una cadena y medio punto en el último espacio. Y ahí está la tercera vuelta. Empiezo la vuelta 4 con una cadena y le doy vuelta al tejido. Y empiezo con el primer medio punto, la cadena y medio punto. Estos son los 3 puntos de cada lado del tejido. 5 cadenas. Y voy a tejer el punto alto. Aquí tengo el punto deslizado de la vuelta anterior. Así es de que tomo el primer medio punto y tejo el punto alto. Una cadena. Paso el espacio de cadena y el siguiente medio punto, un punto alto. De nuevo las 5 cadenas y vamos a deslizar el punto en medio de los 2 puntos altos. Deslizo. Así de que ya no tenemos que contar los puntos, solamente las 5 cadenas. Aquí tenemos el espacio del punto deslizado y la cadena, en el medio punto el punto alto. Aquí tenemos el espacio de cadena y el punto alto. Esto lo vamos a repetir los 2 espacios de cadena con el grupo de 2 puntos altos separados de una cadena. Esta es la vuelta 4. Aquí tenemos que ir colocando el punto deslizado al lado del tejido que estamos haciendo. Termino la vuelta 4. Tengo las 5 cadenas. Los últimos 3 puntos es medio punto, una cadena, paso un espacio y medio punto. Ahí está la vuelta 4. La vuelta 5, una cadena, tejo los primeros 3 puntos, medio punto, una cadena y medio punto. 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas. En la vuelta anterior deslizo el punto y 5 cadenas. En el espacio del punto alto tejemos el punto alto, una cadena y el punto alto. 5 cadenas. En el espacio de cadena de la vuelta 2 deslizo y 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas, un punto alto, una cadena y un punto alto. Vamos a repetir esto en la vuelta 5. Siempre deslizamos al frente porque estamos poniendo los puntos de cadena al frente. Aquí tenemos la vista cuando estamos tejiendo. En este lado deslizamos al frente
y cuando estamos tejiendo, el lado que estemos tejiendo tenemos que deslizar al frente. Aquí voy a continuar tejiendo las 5 cadenas y repitiendo los 2 puntos altos. Todo es lo mismo, las mismas espacios de cadena en los dos lados. Con las 5 cadenas al frente deslizamos. Siempre dejamos 3, 4, 5, ahorita le explico. 5 cadenas y vamos a tomar el punto alto. Aquí tenemos el punto alto. Una cadena y el punto alto. Ahí tenemos el espacio que se va formando. Esto lo vamos a repetir en los dos lados. Donde tenemos punto alto, tejemos el punto alto. Donde tenemos el punto deslizado de la vuelta anterior, va a ir en cada punto. En la siguiente va a ser en este espacio donde vamos a deslizar. No vamos a tener ningún espacio libre en este espacio de cadena. Ok, continuamos en la vuelta 5. Aquí tenemos el espacio. Las 5 cadenas. Donde está el punto alto, tejemos el punto alto. Una cadena, el punto alto. 5 cadenas. Siempre son 5 cadenas, los 2 puntos altos con una cadena de separación, y en este espacio vamos a deslizar. Ahí tenemos el espacio. Siempre vamos a tener 2 y en el de abajo es donde deslizamos. Tenemos el punto alto. Las 5 cadenas. Aquí tenemos 2 espacios de cadena. En la primera, en la de abajo, deslizamos. Recuerden que es punto deslizado. Aquí tenemos los 2 puntos altos. Vamos a repetir esto, que es muy sencillo, para terminar esta vuelta, que es la vuelta 5. Termino la vuelta 5 con las 5 cadenas y los 3 puntos para finalizar la vuelta. La vuelta 6 ya sabemos que es una cadena y los 3 puntos, el medio punto, una cadena y medio punto en el espacio de medio punto. 5 cadenas. Aquí tenemos los 2 puntos altos, una cadena y el siguiente punto alto, 5 cadenas. Y aquí tenemos el espacio para deslizar y nos queda el espacio de arriba, 5 cadenas. Y aquí tejemos los 2 puntos altos. Ahí están los 2 puntos altos. A este lado que estamos tejiendo tenemos este espacio y va quedando en la parte de atrás estos 2 puntos altos que se van a tomar igual para tejerse 2 puntos altos en la siguiente vuelta. Así como estamos tejiendo estos 2 aquí, los tejemos en la siguiente vuelta al lado opuesto del tejido que estamos haciendo en esta vuelta, que es la vuelta 6. Vamos a continuar tejiendo las siguientes vueltas repitiendo la vuelta 5, que es la anterior, y la vuelta 6. Les voy a explicar las 2 vueltas de repetición. Son los mismos espacios por los 2 lados, solamente que la vuelta 5 se empieza diferente que la vuelta 6. Aquí se empieza, esta es la vuelta 5 de repetición, las 5 cadenas, el punto deslizado y las 5 cadenas y los 2 puntos altos con el espacio de cadena. Aquí tengo los 3 puntos para empezar en la orilla y las 5 cadenas
el punto deslizado, las 5 cadenas y los 2 puntos altos. Así empieza y termina la vuelta 5. En esta misma forma los dos lados. Aquí tengo la vuelta 5, las 5 cadenas y los últimos 3 puntos de la orilla. La vuelta 6 de repetición. Aquí empieza la vuelta diferente, las 6, los 3 puntos, las 5 cadenas y los 2 puntos altos. Así empieza la vuelta 6. Las 5 cadenas, el punto deslizado y las 5 cadenas. Y de nuevo los 2 puntos altos. Esta es la vuelta 6 de repetición. Aquí está la terminación de la vuelta 6, los 2 puntos altos, las 5 cadenas y los 3 puntos al final. Estas dos vueltas son las que se van a repetir, las 5 y las 6. Aquí ya tengo las vueltas necesarias para la medida. Termino la última vuelta regular, la vuelta 6 de repetición. Son los 2 puntos altos y las 5 cadenas y los últimos 3 puntos. Vamos a empezar la vuelta 5, pero en una forma diferente, la vuelta 5. La vuelta 6 que terminé se teje igual que las vueltas anteriores de la número 6 de repetición. La siguiente va a ser la 5, aquí tengo una cadena, pero en forma diferente vamos a tejer las 5. Los mismos 3 puntos para empezar, las 5 cadenas y en este espacio igual vamos a tejer el punto deslizado, las 5 cadenas y aquí tejo medio punto, una cadena y medio punto. De nuevo las 5 cadenas, tengo 4, 5 y el punto deslizado. Las 5 cadenas. Aquí en lugar de tejer los 2 puntos altos, tejo un medio punto, una cadena y un medio punto. Así vamos a terminar esta vuelta. Terminé la vuelta 5 con 2 medios puntos y una cadena en cada espacio de punto alto. Empiezo la segunda vuelta con una cadena y los 3 puntos, una cadena y el medio punto. Aquí tejemos 3 cadenas, el medio punto, una cadena y medio punto, 3 cadenas, medio punto, una cadena y medio punto. Los espacios van a ser de 3 cadenas y 3 puntos. En cada punto alto tenemos medio punto, una cadena y medio punto. Vamos a terminar esta vuelta. Esta vuelta que voy a terminar la voy a enumerar como la 1 de las últimas 3 que faltan. Esta es la 1 y faltan 2 vueltas para terminar. Aquí tengo los 2 medios puntos, las 3 cadenas, los 3 puntos que son 2 medios puntos, 3 cadenas, en los puntos altos los 3 puntos, 3 cadenas y termino con los últimos 3 puntos. Y vamos a continuar con las últimas 2 vueltas. Aquí ya tejí una cadena y tejo los primeros 3 puntos.
Ok, aquí voy a acercar un poquito. Aquí tenemos las 3 cadenas. Una cadena en el espacio de cadena de en medio, el medio punto. Una cadena y medio punto. Una cadena y medio punto. El medio punto lo estamos tejiendo en el medio punto de la vuelta anterior. Y en la cadena tejo una cadena y paso una cadena, y en la siguiente el medio punto y una cadena. Vamos a repetir esta vuelta y una siguiente vuelta que es la última, repitiendo esta que estamos tejiendo con una cadena y medio punto. Una cadena donde tenemos el espacio de cadena. Vamos a terminar esta vuelta. Ahí está la segunda vuelta de las últimas 3. Vamos a tejer la última, la 3. Tengo la cadena y todos los puntos los vamos a tejer igual. Los primeros 3 puntos. Y donde tenemos cadena, cadena, y donde tenemos medio punto, medio punto. Es todo. Esto es igual que las vueltas del inicio, las primeras 2 vueltas. Terminamos. Si usted quiere empezar y terminar la orilla con otra vuelta o más vueltas, usted decide. Aquí también le puede aumentar un punto en cada lado para que tenga el mismo margen de espacio de la orilla de abajo y de arriba. Me gusta mucho la forma que tiene la orilla. Ahí está ya las 3 vueltas. Aquí ya corté el hilo. Solamente voy a perder 2 puntas. Es esta y la de inicio de la cadena de base. Aquí está ya terminada. Ahí está. Preciosa que está. Aquí está la colchita terminada. Usted la va a tejer a la medida que necesite y en el color que más prefiera. Espero que le guste. Si gusta, comparte el video. Se puede suscribir. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.